ya en la inauguración de la Feria de Ayora, una feria que estará abierta hasta el próximo domingo, la Feria de la Miel. Loren Donat. I així estic al costat de la meva amiga, la Bella, a on? En la localitat d'Ayora, perquè van a celebrar la seva 7a edició del Tall de la Mel i la seva tercera de la tapa de la mel. Quina de les tapes serà la millor que estiga feta amb mel? Pues això estem així per a comprovar-ho, perquè avui inauguren el primer tall de la mel d'Ayora. Bueno, hemos tenido el privilegio de inaugurar, ¿no?, este 16º corte de la miel de aquí de la localidad de Ayora. Sí, ya está inaugurada, ya está en pleno funcionamiento, ya está todo el mundo disfrutando y nada, dentro de poco ya pues a comer y a disfrutar de todos los eventos que tenemos preparados. ¿Alrededor de cuántos días va a durar esta Feria de la Miel? Pues dura desde ya, minuto cero ya, hasta el domingo a las 11 de la noche. Quiere decirse que tenemos todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, para que vengan a visitarnos y disfruten con nosotros, que no van a quedar defraudados. Y nada, pues a disfrutar con los apicultores, con la zona gastronómica, los pequeños aprendiendo cómo se extrae la miel, y bueno, pues hay un montón de actividades tanto para los visitantes, como para los padres, como para los pequeños, y yo creo que es una oferta cultural importante para este fin de semana. Son miles y miles de asistentes que vendrán esta semana, mientras el tiempo nos acompañe, creo que nos va a acompañar. Tocamos madera, esperemos que sí, y nada, aquí estamos esperándoles para que vengan a visitarnos y van a estar bien acogidos, que se quiten la amargura de toda la vida, aquí se las vamos a endulzar. Don Manuel, cuéntenos un poquito, porque hemos podido vivir ese primer corte de la miel, cómo ha evolucionado en estos años, porque ha evolucionado muchísimo, sobre todo la forma de criar también a las abejas. Pues sí, realmente en estos años la evolución de la colmena ha sido muy grande. Realmente, como han visto, lo que hemos hecho es el trabajo tradicional de toda la vida. Hoy ya hay unas extracciones diferentes con las cuales ya trabajamos con grúas, ya trabajamos con extractores de acero inoxidable, depósitos de acero inoxidable, y cambia mucho a lo que ustedes han visto, que es lo tradicional de toda la vida. Estaba diciendo que los apicultores de la Comunidad Valenciana fueron los pioneros a la hora de realizar el corte de la miel. Ya no en los pioneros, sino éramos los pioneros, me refiero a la hora de hacer la transhumancia. Nosotros realmente hemos sido los que hemos difundido la apicultura en toda España, con ciertas autonomías que al final han aprendido gracias a los valencianos y se han instalado y tienen sus grandes instalaciones como tenemos nosotros. ¿En qué podríamos diferenciar la miel de Ayora a cualquier miel de España? La diferencia es en la forma de trabajarla. Pues como si realmente tú haces la extracción como toca, tendrás una miel de una cierta calidad, cosa que si realmente trabajas, digamos, de otra manera, pues esa miel será de menos calidad, porque la sacaremos no en el momento más oportuno y tendremos unas mieles con humedad y con posibilidades de que nos puedan fermentar. Vamos a aprovechar que usted ha hecho el primer corte de la miel, y si nos puede enseñar el cubo para que vean ustedes la miel una vez centrifugada. Le voy a ayudar si puede. Mira qué color tiene. Esta miel es, podríamos decir, la mejor calidad, ¿no? Sí, correcto. Esa miel que usted está viendo ahora mismo, que como verá, ahora le podemos abrir y verá cómo cae, la miel ya centrifugada, que estaba totalmente operculada y que va a tener unas décimas de humedad tan sumamente mínimas que la conservación será para años y años. El panal. Que realmente ahí lo que tenemos es toda la propiedad de lo que es la colmena. La miel solo en sí es miel, pero en este momento ustedes, si prueban esto, lo que van a tomar es miel, propóleo y parte de cera. Usted sabe que yo no me quedo sin probar nada, ¿no? Exacto. Pues esto...
Esto es miel. Así me gusta, que lo... Miel de Ayora, la miel de España. Correcto. Muchísimas gracias, Loren Donato. Esto y mucho más podrá ver, degustar en esa feria de la miel, corte de miel, que se ha inaugurado esta mañana en Ayora, que estará abierta hasta el domingo por la tarde. Yo me voy mañana por la mañana, porque además hay un concurso de platos gastronómicos elaborados con miel.